Dago, ez? Bueno, egun on denoi eta mila esker gaurko deialdi honetara etortzeagatik. Dakizuten bezala, bular minbiziaren aurkako nazioarteko eguna urriaren 19an izango da, eta gaurko prentsaurrekoaren helburu nagusia zea da, ez? Katjalin elkarteak urtero antolatzen duen kanpaina aurkeztea, eta hortarako etorri dira alde batetik Nekane Murga osasun sailburua eta bestetik Txaro Beobide Katjalin elkarteko presidentea, ez? Mila esker biei etortzeagatik. Txarok emango dizkigu kanpainaren nondik norako zehaztasunak, baina bai gogora ekarriko dizuet gaur eta hemen, ez? Hilak 11an hasi zela kanpaina Biodonostian, Katjalinen ekarpenarekin alde batetik, eta 24an egingo dela onkologikoa bular minbiziaren jardunaldia, eta nola ez, urtero bezala 27an Marea Rosa, martxa solidarioa edukiko degula Kattalinek urtero antolatzen duena. Kanpaina honen helburu nagusienetako bat da gaixotasun hau ezagutaraztea eta gizartea sensibilizatzea, ez? Emakume hauek eta beraien ingurua bizitzen ari den egoeraz. Prebentzioan ere jarriko nuke azpimarra, baina hori sailburuak hitz egingo du gero, ez, horretaz. Aurrera pauso emateko nola eta zer da garrantzitsua, ez? Hau da, zer egiten dugu, baina nola egiten dugun ere importantea da. Eta zentzu horretan esan, Gipuzkoan gizarte politiketan daukagu eredu propio bat, ez? Gizarte politikak aurrera emateko, eta hirugarren sektoreko entitateekin elkarlanean oinarrituta dagola eredu hori. Elkarlana da beraz bidea, eta hori ondo daki Katjalin elkarteak urteak daramatzagula elkarrekin elkarlanean, eta horrela jarraituko dugu. Nik aukera hau aprobetxatu nahiko nuke Katjalin elkarteari errekonozitzeko, eta azpimarratzeko, ez bakarrik kanpaina honetan egiten dezuten lana, baizik eta urtean zehar egiten dezuten lan guztiagatik, ez. Decía brevemente que el día 19 de este mes es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y pues hoy venimos, como todos los años, a presentar la campaña que ha organizado la asociación Katjalin. Sí. Y pues para eso tenemos a la sailburu Nekane Murga y también a Txaro Beobide, conocida por todos, también presidenta de Katjalin. Empezó la campaña el 11 de este mes con una aportación en Biodonostia, que hace también anualmente la asociación. El 24 tendrá lugar una jornada muy interesante en Onkologikoa sobre el cáncer de mama. Y pues como no, el acto central de la campaña tendrá lugar el 24, esa marcha solidaria, esa marea rosa que inunda la ciudad todos los años, y que seguramente es el acto que más contribuye a conseguir los objetivos que tiene esta campaña, ¿no? Que no son otros sino dar a conocer las situaciones por las que pasan las mujeres que padecen cáncer de mama y ginecológico, y también todo su entorno, ¿no? Además de sensibilizar a la sociedad, y pues seguramente será el acto central. Decía que la sailburu también abordará el tema de la prevención, en el que yo creo que hay que enfatizar por la importancia que tiene para dar pasos y avanzar, ¿no? Y luego una cuestión más igual estructural, ¿no? ¿Qué hacemos para avanzar? Es importante, pero cómo lo hacemos también lo es, ¿no? O no lo es menos. Y en ese sentido, subrayar
el modelo que tenemos en Guipúzcoa en torno a las políticas sociales es un modelo de colaboración entre las instituciones y las entidades del tercer sector, y en ese sentido, bueno, pues Katalin es un buen reflejo de ese modelo. Llevamos muchos años colaborando, creemos en la colaboración y lo seguiremos haciendo, y aprovechar, bueno, pues esta oportunidad para reconocer el trabajo que realiza Katalin a lo largo de todo el año, y personalmente reconocer a Charo Beovide, su presidenta, por la implicación personal que tiene y la aportación que hace en este tejer cohesión en esta sociedad guipuzcoana. Intentamos, por lo menos. Nire partetik sailburuari pasako diot hitza, eta gero bukatuko du Txarok. Habéis hecho casi todo, Eskerrik asko. Egunon guztioi, eskerrak eman nahi dizkiot Katalin elkarteari prentsaurreko honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Asko postel nau hemen egoteak. Aukera paregabea da gaurkoa bularreko minbiziak osasunean eta gizartean duen garrantzia eta eragina ulertzeko. Mi primer mensaje de hoy, aquí, es mostrar públicamente mi compromiso, el de Osakidetza y el del Gobierno vasco en su conjunto con todas las mujeres que sufren cáncer de mama. Quisiera también mostrar mi reconocimiento y gratitud a las asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama, como Katalin, por el apoyo y consejo que brindáis desde la experiencia personal de mujeres que habéis pasado y superado un proceso como este. Las asociaciones, junto a las familias y el entorno más cercano, sois, sin duda, un soporte anímico fundamental para las mujeres que se enfrentan a la enfermedad. Porque estamos hablando de salud, pero también de valores, como la solidaridad, la amistad, la ayuda, el apoyo incondicional. Es fundamental para nosotras saber que fuera de Osakidetza también hay muchas personas ayudando a las mujeres que sufren esta enfermedad. Horregatik, eskerrik asko guztioi zuen lanagatik. Zuen lana, benetan, garrantzitsua da. Pero en un día como el de hoy, además de este compromiso firme de Osakidetza y del Gobierno, quiero lanzar un mensaje de esperanza para todas las mujeres que padecen cáncer de mama en Euskadi. La supervivencia del cáncer de mama sigue aumentando en Euskadi y el impacto de la enfermedad se reduce gracias a la prevención y a la detección precoz y a las aplicaciones de tratamientos, cada vez más personalizados, más efectivos y con menos efectos secundarios, ofreciendo la mejor opción diagnóstica y terapéutica y facilitando la coordinación entre los diferentes recursos asistenciales. Tal y como evidencia el Registro de Cáncer de Euskadi, a lo largo del periodo 2000-2012, la supervivencia para todas las mujeres con cáncer de mama ha ido creciendo. Desde un 83,4% en el periodo 2000-2004, alcanza un 86% en el periodo 2010-2012. La supervivencia a los 5 años del diagnóstico ha mejorado en todos los grupos de edad y lo ha hecho de manera más significativa entre las mujeres menores de 50 años, pasando del 88,7% en el periodo 2000-2004 al 91,9% en el 2010-2012 y también entre las mujeres de 50 a 69 años. En este segmento de edad del 89,1% registrado en el primer periodo, 2000-2004, hemos pasado a un 92,7% en el 2010-2012. Un logro y una tendencia de los que podemos estar satisfechos como sociedad y como sistema sanitario. Por lo tanto, podemos decir que en Euskadi el programa de detección precoz de cáncer de mama de Osakidetza, con un modelo de atención multidisciplinar e integral, ha contribuido en condiciones de igualdad a disminuir la mortalidad y a mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas.
Desde que se pusieron en marcha en 1995 y hasta junio de este año, el programa de cribado ha realizado más de 2,6 millones de citaciones, 2,1 millones de mamografías y ha posibilitado detectar 9.916 cánceres, en su mayoría en estadios precoces. Además, el 83,4% recibió un tratamiento conservador, no invasivo de la mama, un porcentaje que cada año aumenta y que supone un gran avance. El año pasado, el programa de cribado detectó 666 nuevos tumores, una cifra similar a la de años anteriores. Estamos hablando de un programa que alcanza unas tasas de participación del 80%. Además, las mujeres participantes, como revela la última encuesta de satisfacción, muestran un grado de satisfacción en parámetros de excelencia. Para realizar esta importante labor, el programa de detección precoz de cáncer de mama de Osakidetza cuenta en la actualidad con una unidad de gestión, 11 unidades de cribado, 7 unidades de valoración y 6 hospitales de referencia cuyos comités de mama en sesiones clínicas semanales establecen las pautas diagnóstico-terapéuticas y el seguimiento de las lesiones sospechosas. Todo esto liderado por un equipo de profesionales dedicado a ofrecer el mejor servicio y una atención integral a todas las mujeres afectadas. A todos los y las profesionales, gracias. En nombre de la sociedad vasca por su entrega y participación. Osakidetzaren bularreko minbizia goiz detektatzeko programak heriotza tasa murrizten lagundu du. Programa hau martxan ipini zenetik 2,6 milioi emakumei deia egin die eta horri esker ia 10.000 bularreko minbizia detektatzea posible izan da. Gehienak, gainera, eragoiztiar batean zeudelarik. Aurten ere, Osakidetzaren bularreko minbiziaren programa indartuz jarraituko dugu, emakume guztien gana heltzeko. Como digo, no vamos a bajar la guardia ni escatimar esfuerzos. Lo conseguido nos tiene que servir para seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del que continúa siendo el tumor más frecuente entre las mujeres de Euskadi y el que provoca más fallecimientos por cáncer entre las mujeres. Por eso, en el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 vamos a seguir reforzando el programa de detección precoz de cáncer de mama, cuya población diana en la actualidad es de 329.022 mujeres y al que el pasado año destinamos en torno a los 8,2 millones de euros. Dentro del plan oncológico continuaremos con el modelo de atención multidisciplinar y avanzando en la línea de estrategias para aumentar la prevención, personalizar el cribado del cáncer de mama y llevar a cada cribado más ajustado al riesgo de cada paciente y de cada mujer. Asimismo, seguiremos apoyando la investigación, otro pilar fundamental para hacer frente al cáncer. En la actualidad, el sistema sanitario público vasco participa en más de 55 proyectos de investigación en cáncer de mama, con una financiación externa cercana a los 800.000 euros. La investigación que desarrollan los institutos de investigación sanitaria Biodonostia, Biocruces Vizcaya y Bioáraba constituye una apuesta muy importante por la investigación en el cáncer de mama, cuyo objetivo es conseguir tratamientos más personalizados que permitan aumentar la efectividad, así como reducir efectos secundarios. Existe además una colaboración multidisciplinar del personal investigador, en el que participan los diferentes especialistas clínicos, entre ellos oncólogos médicos, ginecólogos,
oncólogos radioterapeutas, cirujanos plásticos, especialistas en genética, radiólogos, anatomopatólogos y otros. En estos momentos se está trabajando en distintos proyectos de investigación translacional en cáncer de mama, en los que las y los investigadores tratan de caracterizar los mecanismos moleculares responsables de la progresión de la enfermedad y de la resistencia a las terapias. Asimismo, se están desarrollando numerosos ensayos clínicos para evaluar nuevos agentes terapéuticos y combinaciones de fármacos en estas pacientes, así como en estudios para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Como decía, desde el Departamento de Salud apostamos por este programa de cribado y por todos los que actualmente tiene Osakidetza, garantizando el acceso en condiciones de igualdad y por una atención integrada y de calidad, conforme a los objetivos del Plan Oncológico de Euskadi. Nuestro compromiso es firme para mantener un sistema sanitario público, universal y de calidad, en el que las personas sigan constituyendo el eje central de nuestra acción. Para el Gobierno vasco, las políticas de salud constituyen una prioridad inequívoca. Osakidetzan lanean eta hobetzen jarraituko dugu. Gure helburua nagusia da. Kalitatezko arreta emango dela bermatzea. Pero además de la labor asistencial y el esfuerzo económico que desde Osakidetza estamos realizando para contar con una sanidad pública de calidad, como decía al comienzo de mi intervención, el apoyo de otras instituciones, como tengo aquí la Diputación, las asociaciones junto a las familias y amigos son pilares fundamentales para afrontar esta enfermedad. Auzolana. No quisiera terminar sin un mensaje final. Quiero dar ánimo a todas las mujeres a que continúen participando en el programa de detección precoz de cáncer de mama, porque en la actualidad es la única herramienta de diagnóstico precoz con la que contamos para hacer frente a la enfermedad. Y quiero recalcar que la prevención se realiza con hábitos de vida saludable. Dieta, menor obesidad y ejercicio. Eskerrik asko guztioi, zuen ondoan izango gaituzue. Bueno, a mí ya no me queda casi nada que decir, pero sí tengo que decir que me da un gusto extraordinario de ver tantas proyecciones que nos vais a hacer de este día. No voy a decir del día, voy a decir del mes, porque vamos a dedicar el mes al cáncer de mama. Mis antecesoras han hablado todo lo que hay que hablar. La consejera ha dicho los datos, que a mí no me gusta nunca hablar de numeritos, pero sí quiero decir que efectivamente cada vez hay más resolución del cáncer de mama. Pero hay un pequeñito grupo de mujeres que transitan por el cáncer de mama que todavía nos cuesta resolver, ¿eh? Que el cáncer va igual a otros sitios y, en fin, la cosa se complica. Es un pequeño grupo, pero existe. Para lo cual, esa contribución que hemos hecho nosotros la semana pasada a Biodonosti, un montón grande, de 30.000 euros, es bastante, ha sido precisamente para un proyecto que va a seguir y a conseguir y a preparar para que poder controlar ese pequeñito grupo que todavía se queda ahí difuminado, pero existe. Por lo tanto, vosotras como proyectores del día de hoy, de lo que habéis oído, que nos promocionéis la carrera, que nos promocionéis, no, la lotería no, eso no, la carrera sobre todo, porque resulta que con esa proyección de la carrera, la aportación de las diputaciones, las ayudas del gobierno, nosotros podemos seguir haciendo el trabajo que hacemos y queremos seguir haciendo. Por lo tanto, vais a ser las proyectoras para que nos ayudéis a que este año la carrera que sea masificadísima, es decir, que no nos queden, ¿cómo se llaman? Dorsales para vender, que vendamos todo, porque así
esta próxima donación que hagamos a Biodonosti para este proyecto que os digo sea mayor todavía. Por lo tanto, agradeceros esta colaboración que nos vais a dar pues más voz, este mes más voz. Y eso es lo que esperamos de vosotros como comunicadoras. Nosotros seguiremos, probablemente hemos tenido un recesito, ya lo sabéis, de la prevención del cáncer de mama, pero seguiremos. Ya vamos a hablar un pequeño recesito por ciertas complicaciones, pero lo recuperaremos. Hablando antes con la consejera de la necesidad y con vosotras las encargadas, como sabéis que siempre hemos estado trabajando, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Proyectarnos, es vuestro deber y vuestra obligación. Obligación, no me gusta esa palabra, parece que suena, pero os necesitamos y os agradecemos que nos deis una gran proyección, sobre todo para el día de la carrera y para todo lo demás que hacemos. En la asociación queremos acoger a todas las personas que caminen. Yo, ¿sabes lo que suelo decir? Queremos ser y somos un soporte social en el camino del cáncer a las mujeres que están transitando por ese camino. Eso es lo que queremos ser, ayudarles en un montón de situaciones que podemos ser apoyo, y lo hacemos. Es que Bai. Me da igual. Aunque no sea bueno hablar de cifras, no sé si tienen cifras más actuales que las que han dado. En cuanto a supervivencia, etcétera, que son todas. No, yo nunca, siempre digo, no me gusta hablar de números. De números son las profesionales. A mí, los numeritos, Perdona, probablemente la consejera sí. Perdona, las cifras a veces parecen antiguas, pero es que al ser a 5 años, nosotros ahora estamos viendo los diagnósticos en el 2013 y en el 2012. Te quiero decir que una cosa que quiero resaltar, que a veces cuando decimos las tasas de supervivencia a 5 años de las personas que tuvieron cáncer en el 2012, del 2010 al 2012, pueden parecer cifras antiguas, pero quiero resaltar que hay que tener en cuenta que fueron los diagnósticos, los primeros diagnósticos en esas fechas y que se han mirado al 2018 la supervivencia. Claro. O sea, te quiero decir que no es posible dar mucho más actualizado. Los datos de incidencia se presentan en los registros y sí que, si tienes interés, te podemos pasar los datos, pero los datos de supervivencia a 5 años no es posible tenerlo más actualizado, porque, ya te digo, sí, eran datos, los datos que he dado eran datos de supervivencia a 5 años y en concreto eran pero era ese detalle que quizá no lo he mencionado suficientemente. De todas formas, si queréis luego os damos una relación de los datos, ahora a ver si lo encuentro donde está escrito, pero este es aquí venía, que si son datos de supervivencia, lo que he mencionado, del 2010-2012, pero son primeros diagnósticos en esas fechas, y entonces se analiza en el 2018, ¿de acuerdo? Entonces porque realmente la utilidad que tiene para valorar cómo evoluciona el cáncer de mama, en un cáncer de páncreas tendría valor la supervivencia al año, te estoy poniendo un ejemplo, pero en un cáncer de mama la supervivencia tiene valor con una perspectiva de 5 años. Entonces es por eso. De todas formas os pasamos, si tenéis interés, datos concretos sin ningún problema. Esan duan bezala, mila esker etortzeagatik. La foto desde aquí, la verdad es que se ve interesante, casi todas mujeres. A mí me encanta ver esta foto.